Muy buenos días, hoy estamos conversando con Gustavo Mena. Gustavo es diputado nacional y precandidato a un nuevo mandato, ¿sí? Por la provincia de Chubut. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gustavo, quienes conforman la fórmula de precandidatos a senadores y diputados están en estos momentos recorriendo toda la provincia. ¿Cuál es la información que están recabando de los ciudadanos? ¿Cuáles son las inquietudes, las necesidades y los reclamos que le manifiestan en esta recorrida? Básicamente es la economía, particularmente también el tema de la educación, que es un verdadero drama en la provincia, ¿no? Porque hace muchos años que los chicos no tienen clases regularmente, en donde las tienen que tener, que son en las aulas. La verdad que es una preocupación que sale en todos lados, lo mismo el tema de los servicios públicos, especialmente en el interior, la energía eléctrica, digamos, pero también el agua, porque en muchos casos la falta de energía provoca la interrupción del suministro de agua, y también el empleo, la falta de oportunidades para que los chicos e incluso la población en general puedan insertarse en el mercado laboral, ¿no? Hoy parece que las alternativas en esta economía arrasada que tiene la Argentina y especialmente Chubut es o el Estado o algún plan eh, que no es empleo genuino, ¿no? Entonces, creo que ahí está el foco principal, lo que sale permanentemente como expresión de, yo te diría incluso hasta de desesperanza, ¿no? De frustración. Eh, Quien puede, bueno, proyecta irse, incluso ya cada vez más te encontrás con chicos, jóvenes que ven su futuro fuera del país, ya no solo fuera de De la la provincia. provincia. Exacto, y otros que, bueno, que ven cómo insertarse, conseguir un trabajo en el municipio del lugar. Eh, Así que la verdad que es una situación que provoca mucha tristeza, ¿no? Y que la verdad que no tiene ningún tipo de explicación o justificación que estemos así, porque es una provincia rica que tiene enormes posibilidades, potencialidades en el turismo, la pesca, la energía, los hidrocarburos, eh, la ganadería, ahora también las frutas finas, bueno, una diversidad de oportunidades que han sido desaprovechadas, mal administradas, una sucesión de malos gobiernos que lo único que hicieron fue engrosar la planta de personal del Estado, tomar deuda muy cara, en muy malas condiciones, que la deuda en dólares, sin ir más lejos, la vamos a tener que pagar de acá hasta el 2030. Se han agregado 4 años más, están comprometidas las regalías. Así que tenemos que salir de este pozo, ¿no? Tenemos que generar alternativas que permitan generar empleo, generar oportunidades, por supuesto retomar la educación, que es la principal herramienta de superación personal, Seguro. el mundo actual y en lo que se viene cada vez más exige calificación laboral para poder ingresar a puestos de trabajo con buena remuneración, calificados. Así que nosotros tenemos que recuperar eso. Perfecto, clarísimo. Gustavo, en la interna de Juntos por el Cambio se presentan 4 listas. Entiendo que no se pudo alcanzar un consenso y conformar una única lista. ¿Cuáles son aquellos aspectos que considera que los une y que los separa dentro de lo que tiene que ver con la interna del partido? Bueno, a ver, Juntos por el Cambio es una coalición, como tal, ya de por sí expresa más de un partido político, en nuestro caso somos tres, con la incorporación del Polo Social. Y bueno, el hecho que haya listas, que en realidad quedaron tres, ¿no? Luego de que una de ellas, la Justicia Federal, decidiera no oficializarla porque no tenía la cantidad de avales en tiempo y forma que exige la ley. Eh, es, digamos, es lo natural cuando no hay acuerdo sobre básicamente los nombres, ¿no? Y esto también proviene de matices de cómo encarar los temas de campaña, digamos, de un proyecto de construcción colectiva. Yo te puedo hablar de nuestra lista, Juntos por el Futuro, dentro de Juntos por el Cambio,
que expresa a un radicalismo dentro de Juntos por el Cambio que quiere ser gobierno, que tiene vocación de poder, y por eso está sobre todo trabajando muy, muy estrechamente con los intendentes de nuestro espacio, ¿no? De nuestro partido, como es el caso de Damián Bis, intendente de Rawson, Luis Juncos de Radatili, Darío James de Gaiman, intendentes o presidentes de comunas rurales como Leo Bowman de Telsen, Víctor Candia de Paso del Sapo, es decir, dirigentes que tienen responsabilidad de gestión, que han sido elegidos y en algún caso reelegidos por sus vecinos y que gobiernan con mucha eficacia, eficiencia, pagan los sueldos al día, tienen obra pública de calidad, gobiernan con transparencia. Y bueno, y por esto mismo, quien tiene la candidatura más destacada en esta lista es un intendente, justamente, Sergio Ongarato, intendente de Esquel, de una de las ciudades grandes de la provincia, que ha revalidado títulos, además en el 2019, que es una persona de diálogo, una persona que tiene muy claro lo que hay que hacer, que va a ser un muy buen representante de Chubut en ese ámbito de representación federal que es el Senado, en donde necesitamos voces que tengan la capacidad de gestionar para la provincia, de plantarse en aquellas iniciativas que la perjudican. Él lo ha hecho como intendente y más, como referente de la cordillera. Por ejemplo, Sergio es quien logró que se concrete la repotenciación de los gasoductos cordillerano y patagónico, una obra que había estado más de 8 años en veremos, que incluso durante la gestión de Debido se habían transferido fondos para esa obra de una manera irregular, podríamos decir, a través de los municipios de Bariloche, del Bolsón, pero más allá de eso nunca se había puesto un solo caño. Él reclamó esto porque cuando asumió como intendente en el 2015, en Esquel no se podía hacer una conexión de gas nueva, una sola, porque no había potencia en esos gasoductos o capacidad de transporte, ¿verdad? Y bueno, y se planteó esto como objetivo, yo lo acompañé como diputado de la Nación, y en enero del 2019 se inauguró la obra. Lo mismo, conseguir que se licite y se empiece la obra del nuevo aeropuerto de Esquel, para que Esquel tenga un aeropuerto digno de llamarse tal, como el que logramos para Comodoro. Bueno, lamentablemente ahora esa obra está parada con el actual gobierno nacional, pero fue una gran gestión. Los pluviales de Esquel, nosotros en Comodoro sabemos lo que significa no tener obras hídricas cuando te vienen esas tormentas o esas emergencias climáticas. Bueno, Esquel la está terminando. Y esto porque es una persona de construcción, de diálogo, que además tiene firmeza para plantarse. Han pasado leyes muy perjudiciales para la provincia en el Senado. El pacto fiscal que le aumenta los impuestos a la gente, que le ha obligado a la provincia a desistir de juicios, como ya ha pasado anteriormente con otros gobernadores, ¿no? Que van y firman el desistimiento de acciones que significan mucha plata para la provincia. Así que creo que eso es lo que caracteriza a esta lista, ¿no? El hecho de expresar un trabajo en equipo, no una vocación personalista de nadie. Claro. Y por eso mismo somos la única lista dentro de Juntos por el Cambio que no se ocupó solamente de quién va a ser candidato a senador o dejar de serlo, sino que tiene candidatos y candidatas en las 2 elecciones municipales que hay en este turno, claro. Que a nosotros nos han preocupado especialmente porque nos interesa y tenemos un compromiso con el interior, que son las elecciones de las comunas rurales de Aldea Biglione y de Aldea Beleiro. Claro. Nosotros allí nos ocupamos de estructurar una propuesta. Tenemos, en el caso de Aldea Beleiro, a Patricia Tapia y Paola Romero. En el caso de Aldea Biglione, a Andrés Cardoso, y creo que eso también te habla a las claras de que tenemos una preocupación por lo que es el futuro de la provincia. Gustavo recién mencionaba que la Justicia Federal decidió impugnar la lista que está encabezada por Vera. ¿Qué opinión tiene al respecto? Se habló mucho estos días. ¿Qué opinión le merece la decisión de la Justicia Federal y bueno, que fue apelada el último fin de semana? Mirá, la justicia
yo pude leer el fallo es muy, muy sencillo, o sea, si la ley te exige, la ley y el reglamento electoral te exige un piso mínimo de avales. A esa lista le faltaron casi 100 avales, que además no se pueden presentar en cualquier momento, lo tenés que presentar cuando vence el plazo, a las 24 horas del día, que en este caso fue el 24 de julio. Bueno, ahí la Junta Electoral, en voto dividido, le dio más plazo, lo cual no corresponde, porque eso deja en desigualdad las demás listas. Claro, ese plazo está fijado por ley y tiene una consecuencia. Y bueno, y la justicia federal lo que hizo fue fallar en ese sentido. Me parece que no hay mucho para discutir, ¿no? Es algo que objetivamente sale de una norma y ¿tenés los avales o no los tenés? O sea, perfecto, clarísimo, clarísimo, era importante aclararlo. Gustavo, si tuviese que definir 5 ideas o propuestas centrales para la ciudadanía chubutense, ¿cuáles serían concretas? Nosotros tenemos que recuperar la capacidad de generar trabajo, diversificación productiva, con lo cual los ejes tienen que ir orientados a eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros es una provincia que en energía hace punta, históricamente con los hidrocarburos, más recientemente con las renovables, que en el gobierno anterior tuvieron un enorme impulso. Tenemos el 25% de la potencia instalada de renovables de la Argentina está en Chubut. Y eso nos abre una expectativa de generación de inversiones y empleo enorme. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia un proceso de descarbonización. La propia Argentina ha firmado acuerdos internacionales en esa materia porque hay que mitigar el cambio climático. Bueno, en ese escenario internacional, los países, sobre todo los países centrales, ya tienen un cronograma en el cual van a abandonar los combustibles fósiles. Y algunos incluso han adelantado esos cronogramas. Japón, Alemania, Corea. Van a ser grandes demandantes, entre otros elementos del hidrógeno verde. Y nosotros hemos puesto como un eje central trabajar en hidrógeno verde. De hecho, yo tengo un proyecto de ley presentado ya hace 2 años, por el que venimos peleando y exponiendo en muchos foros, Cámara de Comercio Argentino-Alemana, Embajada de Francia, Consejo Económico y Social, y tenemos la potencialidad, por esto que te decía, los parques eólicos instalados, el hidrógeno verde necesita energía renovable y agua, para producir ese proceso de electrólisis que separa la molécula, el hidrógeno de la molécula de agua. Y es verde porque todo ese proceso está libre de huella de carbono. Y luego como combustible, lo único que produce al combustionar, digamos, es agua. Esto, según los especialistas, abre una potencialidad de que Argentina exporte anualmente, a pleno, más de 15.000 millones de dólares anuales. Y Chubut tiene toda la potencialidad, porque tiene la única planta de Sudamérica que hace hidrógeno verde, acá en Diadema, acá en Comodoro. Entonces nosotros necesitamos dotar a esa actividad de un marco legal para que arranque. Por supuesto tenemos también que lograr darle valor agregado a la pesca. Hoy el 70% de la producción o de las capturas pesqueras argentinas se dan en la Patagonia. Nosotros hemos propuesto traer aquí el centro de la actividad. Hemos propuesto con un proyecto de ley que ya tiene estado parlamentario que el INIDEP tenga su sede alternativa en la ciudad de Rawson, porque ese es el organismo que provee las bases científicas para una pesca sustentable y para también tener recursos humanos formados en la actividad. Por eso hablábamos de la educación como una cuestión central. Nosotros también nos hemos enfocado en las obras de infraestructura. Nada de esto es posible si la provincia no tiene obras de infraestructura acordes al acompañamiento que tiene que darle el Estado a la producción. Por eso insistimos con la obra del aeropuerto de Esquel, que no puede seguir parada, que debe retomarse tal como lo contemplamos cuando la empujamos desde nuestro lugar de representación. La estación transformadora Comodoro Oeste, o como le llamamos nosotros acá en la zona sur de la provincia, el nodo de acceso a la línea de 500. Eso es hoy, que no tengamos esa planta, que hayamos sido
relegados cuando se hizo la línea de 500 y pusieron ese nodo en pico truncado, nos provoca un doble problema. Por un lado, deja en fragilidad energética a Comodoro, a Radatili. Por otro lado, es un cuello de botella que impide que se desarrollen nuevos parques de renovables. Claro. Hace poquito tiempo se frustró una inversión, un parque de 100 megas de potencia, más de 100 millones de dólares de inversión en Pampa del Castillo, porque se suspendió la licitación de esa obra que habíamos puesto en el presupuesto, en la ley de presupuesto, sin ninguna explicación. Nosotros tenemos que retomar esa obra. Son también importantes todas las que apunten a asegurar conectividad aérea, conectividad terrestre e infraestructura portuaria para el turismo. El turismo en la Argentina, hasta antes de la pandemia al menos, de la cuarentena, era el sexto complejo exportador, con más de 5.000 millones de dólares de ingresos de divisa al año, más de 1 millón de puestos de trabajo. En Chubut es importante y podría ser todavía más relevante su incidencia. Pero necesitamos completar las obras de aeropuertos, necesitamos, así como en el gobierno anterior se pudo remodelar y ampliar el muelle de cruceros, el muelle Piedrabuena en Puerto Madryn, bueno, tenemos que ir por esa senda, como se pudo hacer el aeropuerto de Comodoro, como se pudo repavimentar la pista del aeropuerto de Trelew, tenemos que concretar lo de Esquel y además terminar con las obras viales que permitan facilitar la llegada de turistas a nuestra provincia. Clarísimo, Gustavo. Recién mencionaba la gran problemática que tienen en relación a la educación y esta falta de quizás mano de obra calificada que está complicándose con la educación. ¿Cómo están trabajando con la juventud? ¿Cómo vienen trabajando las diferentes propuestas? ¿Cómo vienen trabajando? La juventud tiene un papel central, de hecho nos está acompañando con mucho compromiso un sector muy importante de la juventud radical, y por supuesto que la agenda de la juventud, que tiene que ver con la educación, con lo ambiental, con la diversidad, está presente en nuestras propuestas. Yo, como diputado de la Nación, tengo un número importante de iniciativas legislativas en materia ambiental, llenando vacíos legales que tenemos, la ley de evaluación de impacto ambiental, la ley de remediación de pasivos ambientales, la ley de presupuestos mínimos de tratamiento de residuos electrónicos y eléctricos. Bueno, esas propuestas, la mayor parte de ellas proviene de inquietudes que tienen los sectores de la juventud y es con la que nos tenemos que involucrar. Bárbaro. ¿Cuáles son, por último, ya para ir terminando, cuáles son las últimas actividades? ¿Qué es lo que tienen planificado? ¿Si van a estar visitando lugares? ¿Qué nos puede contar? Bueno, venimos de tener una actividad muy intensa en Comodoro y en Sarmiento este fin de semana. Mañana vamos a estar, en mi caso, yendo hacia el Valle. Vamos a estar con una serie de reuniones y de agenda en Trelew, en Rawson, el jueves en Madryn, y el viernes vamos a seguir para la cordillera, en donde está, bueno, Sergio Ngarato con actividades también de campaña toda esta semana, y vamos a confluir ahí para el fin de semana siguiente, o sea, el que viene, tener actividad en la cordillera, y seguramente después volveremos a la zona sur de la provincia. Nos interesa mucho, como te decía recién, también estar acompañando a nuestras candidatas en Aldea Veleiro, a nuestros candidatos en Aldea Biglione, y bueno, siempre cubriendo toda la provincia, ¿no? Una provincia muy extensa, con muchas poblaciones en todas sus regiones a las que hay que atender y visitar y escuchar sobre todo. Perfecto. Buenísimo, Gustavo, le agradecemos el contacto y bueno, vamos a estar siguiendo todas las actividades y todo lo que tiene que ver con las propuestas de cara a las PASO. Bueno, cómo no, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias,